hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este hermoso tiempo que nos permites estar delante de tu presencia, exaltándote a través del canto, a través de las alabanzas, expresándote esas palabras hermosas, porque tú eres digno de recibir toda la alabanza y todo el honor. Padre, gracias porque nos permites levantar nuestras voces, porque permite, Señor, que con nuestras palmas te alabemos. Y gracias, Señor, nuevamente por estar en este lugar. Es un privilegio para cada uno de nosotros estar delante de tu presencia. Tu palabra claramente dice: donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás presente, Señor. Y gracias por tu presencia en este lugar. Oramos, Señor, que tú vengas hablando al corazón de cada uno de nosotros. Que no sea una predicación más, que no sea un tiempo más, sino que podamos escuchar tu dulce voz a través de tu bendita palabra. Te lo pedimos y gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, he titulado este mensaje: Necesito regresar. Repítelo conmigo, por favor. Necesito regresar. O fuerte, que se escuche una sola voz. 1, 2, 3. Necesito regresar. Ok. Es muy interesante este pasaje que vamos a leer. Bien, primeramente déjame decirte que todo ser humano, ahí estamos incluidos todos nosotros, muchas veces tomamos buenas o malas decisiones, ¿no es así? Últimamente, ¿habrás tomado alguna mala decisión? Déjame decirte que Dios sabe y conoce que en el ser humano está de continuo hacer el mal. ¿Sí? Dios conoce el corazón del ser humano, por lo tanto Él sabe que muchas veces tomamos malas decisiones. Y muchas veces esas malas decisiones nos apartan, ya sea de nuestra familia, ya sea de nuestra iglesia, ya sea de un trabajo, o no sé, en tantas cosas de la vida podemos cometer una mala decisión. Y hoy precisamente quiero hablarte del tomar malas decisiones. Yo no sé si en este momento hayas tomado una mala decisión, no sé si anteriormente hayas tomado una mala decisión, o también la palabra te puede prevenir de tomar una mala decisión. ¿Sí? Porque esas malas decisiones afectan mucho
a nuestro cuerpo, a nuestro ser, a nuestras emociones. Muy bien. ¿Alguna vez has escuchado esta ilustración acerca de los puercoespines? ¿Sí? Sé que varios de ustedes ya la han escuchado. Si no la han escuchado, la voy a platicar. Bien, cuentan, es una fábula, cuentan que hace mucho tiempo había un grupo de puercoespines, ¿verdad? Y de repente vino lo que en las películas nos presentan como la era del hielo, ¿verdad? Empezó a hacer mucho frío. Y se dieron cuenta los puercoespines pues que empezaba a hacer frío. Lo único con que se podían cubrir era ¿con qué? Con sus púas. ¿Sí? Realmente pues no cubren mucho que digamos. Bien, ellos no solamente se dieron cuenta que estaba haciendo frío, sino también se empezaron a dar cuenta que estaban todos separados, todos dispersos, pero empezaron a morir algunos de frío. ¿Sí? Imagínate el gran problema que tenían estos puercoespines de que estaban muriendo de frío. El mismo frío que hizo, pues los empezó a orillar a que empezaran a juntarse. Pero una vez que se juntaron, ¿qué sucedió? Empezaron a picarse unos a otros, ¿verdad? Y empezaron a decir, hazte para allá, no me toques, ¡ay, me dolió! Bien, entonces, al sentir eso, se separaron nuevamente, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía? El frío cada vez era más fuerte. Permíteme tomar agua, por favor. Ustedes me ponen bien nerviosos, ¿eh? Bien. Entonces, empezaron a juntarse nuevamente, ¿verdad? Y nuevamente empezaron a pelearse unos a otros. Se empezaron a insultar, se empezaron a decir, aléjate, ¿sí? No me toques, ¿sí? Estoy más vale solo que mal acompañado, dice un dicho por ahí, ¿verdad? Y así somos muchos de nosotros. Bien, estos puercoespines pues empezaban a morir, los que estaban más separados comenzaban a morir de frío. De repente alguien inteligente dijo, tenemos que estar juntos, si queremos sobrevivir, tenemos que estar juntos. Y una de las cosas que tenemos que hacer es, al juntarnos, debemos soportarnos unos a otros. ¿Has escuchado esta palabra? Y es de la Biblia, ¿verdad? Sopórtense unos a otros. Ajá. Entonces, esto lo comprendieron un grupo, ¿verdad? Pero no faltó un grupo de rebeldes, ¿verdad? Que dijeron, ¿yo qué me voy a andar juntando? ¿Sí? Aunque me tenga que morir de frío, ¿sí? Yo no me voy a acercar a aquel puercoespín, aquel otro miembro de la manada. Bien, los que fueron inteligentes se empezaron a juntar, aún aunque estaban gritando, ¡ay!, porque se estaban picando unos con otros, ¿sí? Ese grupo que decidió juntarse sobrevivió a aquel frío. Pero ¿qué pasó con el grupo de aquellos, unos cuantos, que decidieron no estar juntos? Poco a poco los veían nada más como caían muertos ante aquel frío. Así somos muchos de nosotros. Cuando decidimos no estar integrados tanto en nuestro hogar como en la iglesia, ¿sí?, vamos a empezar a tener problemas. Y esto es lo que le sucedió precisamente a este joven del que vamos a estudiar en esta mañana. Bien, voy a estar hablando de dos cosas similares, o paralelas, perdón. El hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, que es un miembro de casa, y también, simultáneamente, voy a estar hablando de lo que es la iglesia, el lugar en donde nos congregamos, el lugar donde buscamos a Dios. Entonces vamos a avanzar. Muy bien, necesito regresar. Primer punto, voy a manejar 3 puntos si estás escribiendo. Yo te invito a que puedas escribir. Primer punto es la incomodidad. Veamos lo que dice el versículo 11 y 12. Dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada
y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Muy bien, en este primer punto debemos de reconocer que cuando alguien quiere salir de algún lugar, ya sea de casa, ya sea de un trabajo o la iglesia misma, es porque hay incomodidad. Y hoy, en esta mañana, algo que el Señor nos quiere enseñar es que muchas veces vamos a ser incomodados. Que la silla no me gustó, que el hermano no me saludó, que hace mucho calor, ¿sí? Incomodidades, ¿verdad? Muchas veces vamos hasta a enojarnos con el mismo pastor, ¿sí? Ay, el pastor me regañó, no puedo llegar un poquito tarde, ¿sí? Media hora tarde, porque nos incomoda, ¿verdad? Bien, la incomodidad. Primeramente, déjame decirte que este joven tenía pertenencia. ¿A qué me refiero con esta palabra pertenencia? Que él pertenecía a un hogar, ¿cierto? Él tenía un padre, y por lo que veo es un padre rico, que tenía pues solvencia económica, ¿sí? Para darle a sus dos hijos una herencia. Bien, entonces él pertenecía a una familia. ¿Tú perteneces a una familia? ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que el que no es hijo es ¿qué? Bastardo. ¿Sí? Y es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Aquel que ni tiene familia, ni tiene herencia, ni tiene nada. Bien, este joven no entra en ese grupo. ¿Por qué? Porque tiene un sentido de pertenencia. Por ejemplo, yo tengo un sentido de pertenencia. Mi apellido es Rojas Rodríguez, ¿sí? Yo soy de la familia Rojas Rodríguez. ¿Cuál es tu apellido? Ah, entonces tienes una pertenencia, ¿verdad? Bien, en tu familia. ¿En la iglesia tienes pertenencia? ¿Te sientes parte de esta iglesia? ¿Amas esta iglesia así como al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón? ¿Sí? ¿Cómo se llama tu familia aquí en la iglesia? Familias unidas en Cristo, ¿sí? Por ahí he escuchado muchas veces que dicen que la iglesia de Unifam Coacalco es la mejor del mundo. ¿Es cierto esto? Sí, ¿verdad? Sí, siempre lo estoy escuchando y de verdad, toma parte de lo que Dios te permite ser. Parte de una gran familia, ¿sí? Ciertamente existen muchas iglesias, pero la persona que anda de aquí para allá, ¿sí? Tiene un problema. No tiene un sentido de pertenencia. Yo te invito de verdad a que puedas abrir bien los oídos, tu corazón, y puedas ser parte de una iglesia. Déjame decirte que quien no se siente parte de una iglesia, en este caso de la iglesia de Unifam Coacalco, pues tiene problemas emocionales, problemas de actitud, problemas de que se siente incómodo. Hoy debemos entender que pertenecemos a una familia. ¿Podría estar en cualquier otro lugar? Sí. Pero si yo no pertenezco, si yo no tengo parte en esta familia, no voy a servir. El que no sirve, no sirve. No me voy a comprometer con los estudios que tienen de los niveles. ¿Para qué? Ah, pues hay un problema, ¿verdad? El llegar temprano, el estar preparándose desde temprano para venir al servicio. ¿Sí? De todo esto estoy hablando. Cuando tú tienes un sentido de pertenencia, tú te vas a esforzar y vas a luchar por lo que Dios te ha dado, lo que Dios te permite ser. Te permite ser parte de una gran familia, la familia de Dios. Bien, este joven allá en el versículo 11, fíjense lo que dice. También dijo, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Pregunto, ¿por qué este hijo le pide los bienes a su padre? Cuando, por ejemplo, los jóvenes, y sé que todos pasamos por ahí, de repente algo nos incomoda en la casa. No me gusta que mi padre me esté diciendo, no me gusta que mi mamá me ponga a estudiar, no me gusta esto, tengo problemas con mis hermanos, con mis hermanas, ¿sí? Y lo más fácil que un ser humano puede hacer cuando es joven, ¿qué es? Mejor me voy de casa. Y déjame decirte que esto también sucede en la iglesia. Si estoy incómodo, mejor me voy de la iglesia, al cabo hay muchas. ¿Será? Este joven equivocadamente se sintió incómodo,
sintió una inestabilidad emocional, quizá por la falta de mamá. Mamá no figura en esta lectura, ¿verdad? Quizá murió, quizá los abandonó. No lo sé, se presentan tantas situaciones difíciles en casa que uno se empieza a incomodar. Y lo más fácil que podemos hacer, como lo dije, es salir. Este joven decide tomar esa decisión. Bien, esta incomodidad también puede ser por una división familiar, lo que es peor, una división en la iglesia. Que Dios nos guarde de tener una división en la iglesia. Esta incomodidad también puede surgir, déjame decirte, por algún problema. Ahora que fue lo de la pandemia, te voy a poner un ejemplo muy claro. Ahora que fue lo de la pandemia, o que sigue la pandemia, mucha gente murió. Ayer escuchaba a una persona decir, aún en cada familia, por lo menos hay una persona que murió. Y esto trae una inestabilidad emocional. Esto lo vivimos en casa el año pasado. Fue un tiempo muy complicado. Las emociones se dispararon y no sabíamos qué pensar. La que más fue afectada, pues, fue mi esposa. Ustedes conocen la situación. Muy afectada, y vino un enojo. No solamente con los integrantes de la familia, no solamente con la iglesia, sino también con Dios. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que aún las emociones de todo lo que vivimos, todo lo desagradable, puede afectar en tu corazón. Y se empieza a incomodar tu vida, se empieza a incomodar tu corazón, y lo único que quieres o queremos es huir. Darle la vuelta al problema y huir. La mejor salida, ¿verdad? Esto crea, como lo dije, una división familiar, una desintegración en la familia, una desintegración en la iglesia por tantos problemas que se están viviendo. La palabra incomodidad, buscando ahí algunas palabras que significan lo mismo, es insatisfacción, desacuerdo, enojo, ¿sí? Grito, pelea, ira, porque ya no estás cómodo, porque comenzaste a ver con tus ojos que las demás personas están mal, ¿verdad? ¿O por qué te sales? ¿O por qué te vas? ¿No es acaso por esto? Porque hay incomodidad en tu propio ser y comienzas a ver que todos están mal. Viene entonces la separación, viene entonces el reclamo a Dios, el reclamo a tu pareja, el reclamo a tus hijos o a los padres, y viene la salida, ¿verdad? Cuentan la historia de una mujer que por fin pudo comprar su casa. Imagínate la mujer, feliz porque había comprado su casa, ¿verdad? Llegó a su casa, las ventanas eran espectaculares, limpiecitas, subió a su recámara y se enamoró de la vista que había en su ventana. Hermoso, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Que pasó el tiempo y su corazón ya no estaba alegre. Ella dice, ¿qué está sucediendo? Si yo estaba muy contenta. Subía a su recámara y cada vez se volvía todo más triste. Cada vez se veía no de la misma forma como ella veía a través de aquella ventana. Algo estaba sucediendo en la vida de esta mujer. Esta mujer comenzó a amargarse. Esta mujer comenzó a sentirse mal, hasta enfermó. Alguien de su familia la fue a visitar y ella le expuso, le abrió su corazón y le dijo, es que yo antes hacía esto y subía a mi recámara y me gustaba asomarme a aquella ventana. Ahora cuando me asomo a la ventana veo a mi vecino, ¿sí? Lo veo contento, lo veo feliz, y eso a mí me pone mal, me enoja. Dejo de hablarle a mis vecinos, dejo de ver a las personas que pasan y las veo con odio. Esta mujer que la estaba acompañando le dijo, ya sé cuál es tu problema. Fue, bajó a la cocina, agarró un trapo, subió a la recámara y le dijo, mira, y comenzó a limpiar el cristal. ¿Qué había sucedido? Se había ensuciado aquel cristal.
Y ella, en un abrir y cerrar de ojos, dijo, ¡wow! ¡Qué hermoso! Nuevamente está esa vista. No, el vecino, mira la vecina, qué bien se ve. Mira el vecino, qué bien se ve. Mira las personas que están pasando. ¡Ay, mi jardín es hermoso! Mi casa es hermosa. Muchas veces nos conformamos con llevar algo monótono, ¿sí? Y como esa ventana sucia necesita ser limpiada, así también nuestra vida día a día necesita ser limpiada. ¿Y quién mejor que Cristo Jesús puede hacer esto? Esta mujer comenzó nuevamente a quitar esa incomodidad porque algo lo había generado y ahora comenzó nuevamente a ser feliz. Pero no en el joven que estamos estudiando, ¿verdad? Este joven hijo de casa vio toda esa incomodidad. Al ver esa incomodidad, versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Avanzamos al punto número 2. Ya vimos la incomodidad, ya muchos de nosotros quizá nos familiarizamos con esta incomodidad, pero vamos al punto número 2, la soledad. La soledad, qué fea palabra. Cuando una persona está triste, cuando una persona está deprimida, cuando una persona está enojada, viene la soledad. Vamos a ver qué sucede con este joven. Versículo 13 al 16, fíjate lo que dice. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie, ¿qué dice? Le daba. Ni siquiera los cerdos le daban, le compartían su comida. Bien, aquí comienza entonces la soledad. Dice aquí la palabra que este joven se fue lejos, ¿verdad? Lo que menos quería ya es estar en ese lugar, porque ya estaba muy incómodo. Cualquier cosa que pasaba le incomodaba. Así es que él rápido, en cuanto su padre le dio, dice que él también juntó algunas cosas y en cuanto pudo, patitas, ¿para qué las quiero, verdad? Y se fue de aquel lugar. Dice también aquí la palabra que este hombre se fue muy lejos. ¿Sí? ¿Qué tan lejos iría? ¿Quién sabe? Pero dice la palabra que se fue muy lejos, donde nadie le dijera nada, donde no se acordara de ciertas cosas que le habían incomodado. Pero bueno, algo está a punto de suceder. Dice también que desperdició sus bienes. ¿En qué? En excesos. ¿Qué entendemos por excesos? Porque dice que se fue lejos y vivió perdidamente. Esa palabra perdidamente habla de excesos, ¿verdad? Él, a pesar de ser un hijo de casa, a pesar de tener un apellido, a pesar de tener un nombre, ¿sí? Él decide despilfarrar todo lo que su padre le había dado, ¿verdad? En vicios, alcohol, cigarro, ¿sí? Comenzó a decir groserías, comenzó a portarse cada vez más mal, ¿sí? Déjame decirte que, por ejemplo, una persona que se aparta de la iglesia, por lo que sea, vamos a poner el problema que sea, en las primeras semanas intenta buscar a Dios a su forma y a su manera, ¿cierto? Pero al pasar las semanas se va enfriando. Y cuando un cristiano se va enfriando, es fácil que se quede tirado en la cama hasta tarde el domingo, ¿verdad? Cosa que no hacía. O bien sale a desayunar, ¿verdad? Quizás hace mucho tiempo no nos comemos una rica barbacoa, ¿sí? Porque hay que ir a la iglesia en nuestro caso, ¿sí? Pues empezó a despilfarrar. Y no solamente eso, invitándole a sus amigos, haciendo aplauso ante todos, ¿verdad? Fanfarria de que él era alguien pudiente, de que él podía desperdiciar su vida. Comienza a decir groserías, comienza a tomar, comienza a tener deseos sexuales malos. Dice la palabra en Romanos capítulo 1,
por cuanto decidieron no tomar en cuenta a Dios. Dios mismo dice, ¿no quieres? Bueno, pues te entrego a tus propios placeres. Dios mismo los entrega a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa concupiscencias? Lo que tú quieres, lo que tú deseas. ¿Qué te gusta? Bueno, pues Dios te entrega tus propias pasiones. Y déjenme decirles que en lo sexual hay un sinfín de problemas. Tremendo, ¿verdad? Lo que está sucediendo con este joven. Bueno, perdidamente empieza a vivir. Esto habla de una degradación moral. Si antes era un cristiano y ahí la llevaba en su vida espiritual, aceptó a Cristo, se arrepintió de sus pecados, pero después empezó a sentirse incómodo, se separa y nuevamente viene, y muchas veces algo peor, ¿verdad? Es como la historia que nos cuenta la palabra también, que un hombre es liberado de demonios, ¿verdad? Pero una vez que salen esos demonios, vienen otros 7 peores que ellos, porque encuentran limpia la casa. Entonces, su estado dice que viene a ser peor que el anterior. Esto es lo que sucede cuando una persona comienza a alejarse, comienza a enfriarse espiritualmente. Déjame darte una clave del enfriamiento espiritual. Cuando tú decides faltar a la iglesia 1 o 2 veces, ¿sí? Enciende las sirenas, ¿sí? Y como decía el comercial, cuidado, el enfriamiento espiritual ya comenzó. Tengamos cuidado de esto. Este joven entonces sale, ¿verdad? Ese joven, al ver que las cosas ya no le están saliendo bien, comienza el enojo, ¿verdad? Si él salió enojado de la iglesia o salió enojado de su casa, pues él comienza a recordar, mi padre tiene la culpa, mi hermano me hizo la vida imposible, el vecino tiene la culpa, el pastor tiene la culpa, el hermano de la iglesia tiene la culpa, los del talento tienen la culpa, los maestros tienen la culpa, todos tienen la culpa, menos uno mismo. Viene lo que en psicología se conoce como la etapa del enojo, ¿verdad? Está frustrado con él mismo, se le está comenzando a acabar el dinero, ya no tiene ni para comer y está enojado con todo y con todos, hasta con Dios, porque dejó de tener esa hermosa comunión con Él, ¿verdad? Entonces nada le sale bien, pero aquí sucede algo en esta soledad. Dice ahí el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora, nota lo que dice ahí más adelante. Y fue, ya que no tenía nada, o comenzó a faltarle, fue y se arrimó. Qué fea palabra, ¿verdad? ¿Qué es un arrimó? Un arrimado, ¿no? ¿Sí? El muerto y el arrimado, ¿qué les han dicho? A los 3 días apesta. Se arrimó, imagínate, después de tener pertenencia, después de ser un hijo de familia, de ser un hijo de Dios, ahora está en un lugar que ni conoce, ni lo conoce. Lo conocieron mientras tenía dinero, pero después se olvidaron y andaba de arrimado. Y para poder medio comer, ¿sí? Le dieron trabajo ahí junto con los cerdos. Los cerdos en la Biblia en ese tiempo era algo despreciable, era un trabajo despreciable. Este joven tuvo que prácticamente caer muy profundo, tocó fondo. Pero es en ese momento que algo está a punto de suceder. Pero yo pregunto, ¿por qué llegar a este punto de tocar fondo? Por eso te invito a que en esta mañana puedas valorar quién eres en Cristo Jesús. Que puedas valorar el tener un hogar. Que puedas valorar el tener un hijo, el tener un esposo, una esposa. Valóralo. Esto es algo y es un regalo del Señor. El poder venir y pasar un tiempo aquí en la congregación es algo hermoso que no lo cambiaría yo por nada del mundo. Comenzó a faltarle, se arrimó y vino entonces su humillación. Recuerda que este joven hasta este punto está enojado con todos. Todos tienen la culpa menos yo.
Pero avanzo al punto número 3 y está a punto de suceder algo. Punto número 3, la reintegración. La reintegración. Dice el versículo 17 al 24, vamos a leerlo. Fíjate cómo inicia el versículo 17. Y volviendo en sí. Repite estas palabras conmigo. Y volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? Es agarrar la onda. Ya me cayó el 20. ¿Sí? Abrir los ojos. Ajá, más fuerte lo que lo escucho. Recapacitar. Sí, podemos encontrar muchas palabras, ¿verdad? Vuelve en sí. Vamos a leer. Dice el versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hasta ahí vamos a leer. Quiero que te des cuenta que este joven vuelve en sí, pero está afectado mental y emocionalmente. ¿Sí? ¿Sí lo puedes notar? ¿Sí? Él comienza a darse cuenta que está viviendo un problema. Comienza a darse cuenta que el que realmente estaba mal es él. Comienza a darse cuenta que aún en la casa de su padre, sus criados están comiendo manjares y él no. Comienza a darse cuenta que su anterior vida a eso estaba mejor. Esto es volver en sí. Quizás este joven ya estaba tocado por las drogas, por el vicio, por el despilfarro. Ya nada le importaba. ¿Sí? Tanto nada le importaba que él intenta regresar a casa de su padre con un mega choro. Le voy a poner así. Dice: ya sé, voy a armar una palabra. Y déjame decirte que las personas que se comportan de esa forma siempre son verbos, ¿verdad? ¿Cierto o no? Dice: ya sé, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, y prepara un gran sermón, ¿verdad? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y hasta cantadito lo estoy diciendo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sí? Qué fácil, ¿verdad? Se nos hace tan fácil muchas veces las cosas, como a este joven. Pero dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Porque él sabía que aún sus jornaleros, ¿sí?, comían mejor. ¡Qué gran sermón! A mí me encanta este sermón. Podría decir: qué hipocresía. Él no necesitaba esto. Él todavía no estaba entendiendo nada. Afectado por todo lo que estaba viviendo. Pero bueno, lo rescatable de este pasaje, versículo 17, es que vuelve en sí. Cuando una persona se aparta, necesita volver en sí. Muchas veces Dios va a permitir que nos vayamos al desierto porque es el mejor lugar donde Dios puede trabajar. En el desierto te vas a dar cuenta realmente quién eres y quién es Dios. En el desierto te vas a dar cuenta realmente de lo que Dios te permite tener y que no has valorado todavía. Sucede entonces algo, ¿verdad? Viene y dice: lo que hay en casa de mi padre. Comienza a recordar, ¿sí? Y aquí él piensa que en aquel lugar hay abundancia y lo que él está viviendo es una miseria. Ya se dio cuenta que él está mal y que él necesita regresar. ¿Cómo iba a regresar? Y aquí es donde muchos les cuesta trabajo regresar. ¿No? ¿Qué van a pensar de mí? Ahora, imagínate, este joven despilfarró. ¿Cuánto tiempo le duró el dinero? Yo digo que mucho tiempo. Porque se le acabaron los zapatos. ¿Cuánto tiempo se necesita para que se te acaben unos zapatos? Mucho, ¿verdad? Años. Por lo menos 2 años, ¿cierto? ¿Sí? Ya los zapatos hablaban. Tengo hambre, tengo hambre. Todo mal vestido.
barbón, maloliente, como pordiosero, o peor que pordiosero. Pero aún en esa condición, él volvió en sí. Y él prepara su megadiscurso y va a la casa de su padre. Me levantaré e iré y le voy a decir, he pecado. Ahí como que hay un poquito de arrepentimiento, ¿verdad? He pecado contra el cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios. He pecado contra Dios y he pecado en mi casa. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice entonces más adelante, versículo 20, y levantándose, vino a su padre. Qué valor, ¿verdad? Este joven pararse así, delante de su padre. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre vio un pordiosero allá en la puerta. ¿Cómo lo vería? ¿Con qué ojos lo vería? Déjame decirte que es la misma condición cuando una persona se aparta del camino de Dios. ¿Cómo te ve Dios desde lejos? Mal arreglado, sucio, ¿sí? Pero con un cambio de actitud en tu corazón, y eso es lo importante para Dios. Nuevamente versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Subraya bien esa palabra, misericordia. ¿Qué significa misericordia? Un regalo no merecido. ¿Lo mereces la palabra misericordia? Lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús por cada uno de nosotros, muriendo Cristo Jesús en aquella cruz, dando su vida en sacrificio porque te equivocaste o porque me equivoqué. ¿Lo merecíamos? ¿Merecíamos que Jesús tomara nuestro lugar, nuestras equivocaciones y las pagara con su muerte en aquella cruz? Misericordia de Dios. La misericordia, ese regalo que tú y yo no merecemos, pero que por fe lo podemos tener. Yo te hablaba al principio de que tenemos una pertenencia, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Bien, continúo leyendo. Versículo 20 nuevamente. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué tierna historia, ¿verdad? Se echó sobre su cuello y le besó. Pero recuerda que él traía un super sermón. ¿Y qué le dice? Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo creo que todo el camino lo vino cantando esto. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Que se lo dijo de memoria. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero fíjate lo que dice el versículo 22. Pero el padre, como que no lo tomó en cuenta lo que estaba diciendo. ¿O sí? O le dijo, ay, sí, hijito, qué bueno que ya te arrepentiste. Qué bueno que has pecado. Bueno, no, qué bueno. Pero qué bueno que te estás arrepintiendo. No, ¿verdad? Fíjate la actitud del padre. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro, el más gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué interesante, ¿verdad? Este joven llega con su megadiscurso, ¿sí? Y antes que hable, ¿qué hace su padre? Lo reconoce, ¿verdad? Ay, ese mugroso yo lo conozco. Pero en cuanto reconoce su voz, corre, lo abraza, lo mima, lo apapacha, ¿sí? Se pone a llorar con él y él con su padre. Qué tierna historia, ¿verdad? Esta es una historia de amor de Dios con cada uno de sus hijos. En estos pasajes, el Señor Jesucristo está hablando a través de parábolas de algo que se había perdido. Te invito a que puedas leer ahí capítulos anteriores, te vas a dar cuenta que es algo que se había perdido. En este caso, es un hijo que se había perdido.
que había tomado malas decisiones y que ahora estaba regresando arrepentido. Era necesaria la reintegración. Aquel con su megadiscurso llega, pero no lo deja ni hablar el papá. Antes de que él emita una palabra al respecto, le dice a sus siervos que le vistan. Nota lo que va a suceder aquí. Primeramente le dice a sus siervos: a este mugroso, báñenlo, córtenle las uñas, así como en las películas que sacan el reguilete, ¿verdad? Y hasta salen chispas. Así imagínatelo, así estaba la condición del joven. Barbón, ¿sí? Mugroso, maloliente, con sus zapatos desgastados, que ya mejor que ni se los pusiera. Manda a sus siervos a que lo limpien. Manda a sus siervos también a que le den zapatos nuevos. Manda también a que le pongan, ¿qué? Un anillo. Pregunta: ¿por qué le pide a sus siervos que le pongan un anillo a aquel mugroso? ¿Qué significa esto? Te voy a decir la respuesta. Este joven nunca dejó de ser hijo. ¿O sí? Este joven nunca dejó de ser Rojas. Ay, ya me pagó mi aquí, ¿verdad? Nunca dejó de ser hijo de casa. Cualquier persona que se retira de la iglesia, que se retira de su familia por lo que sea, nunca deja de tener esa pertenencia, a menos que él rechace y que se muera. Dice la palabra: debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Pero entre tanto, Dios te ama. Entre tanto, entre todo lo que te equivoques, Dios te ama. Este joven nunca dejó de ser hijo. Andaba muerto, dice, ¿sí? Pero no estaba muerto, andaba de mucha tele, de parranda. Bien, entonces, levantándose vino a su padre, le vistieron, le pusieron el anillo, el calzado, e hicieron un gran banquete, porque todos estaban regocijándose de que su hijo se había perdido, pero ahora estaba regresando. Por eso es tan importante que si tú sientes una incomodidad, no tardes mucho tiempo, porque va a venir la soledad, punto número 2. ¿Sí? Va a venir la soledad y poco a poco vas a empezarte a degradar físicamente, moralmente y espiritualmente. Que esto no suceda, que esto no pase mucho tiempo para que puedas volver en sí y que puedas ser reintegrado. Recuerda que tu Padre Celestial te espera con los brazos abiertos. De hecho, nosotros en Aragón hemos cambiado el eslogan: con los brazos abiertos te espera la familia de Dios. Algo hermoso de lo que Dios está haciendo en los corazones, ¿verdad? En cada persona. Entonces, en conclusión, si algo te incomodó y trajo inestabilidad a tu vida, recuerda que esto te llevará a aislarte en la soledad y en la amargura. Nunca es tarde para volver en sí, pues tu Padre Celestial te ama y está dispuesto a restaurarte e integrarte de nuevo a lo que ya te pertenecía. Dios te bendiga. ¿Lo crees? Vamos a ponernos de pie. Dirás: pues yo no me he dejado. Sí, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Pudiera venir algún momento difícil a tu vida. Pudieras estar atravesando un momento como el que te platiqué yo, y pudieras tomar malas decisiones delante de Dios. O como joven, pudieras tomar una mala decisión en tu casa y querer salir. El salir por enojo, por incomodidad, no es lo mejor que puedas hacer. Es mejor reconocer que uno se equivoca, y es mejor reconocer que uno necesita estar a cuentas con Dios. Amén. Vamos a orar. Permíteme orar. Padre, gracias te damos
en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Es hermoso saber que tu misericordia se han renovado en esta mañana. Qué grande es tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Es hermoso saber que tenemos un Padre amoroso, que a pesar de nuestras equivocaciones, que a pesar de que somos carne y cometemos pues malas cosas, tú sigues amándonos, porque eres un Padre de misericordias. En esta hora, Señor, yo te quiero rogar por tu iglesia aquí en Coacalco, Señor. Tú conoces a cada persona que está en este lugar, que ha escuchado este mensaje. Tú conoces lo que hay en el corazón y en la mente de cada uno de ellos. Tú les conoces y en este momento están atravesando una situación difícil. Quizá algún matrimonio está pensando en divorciarse. Padre, guárdales de toda mala decisión. Quizá algún joven está pensando salir del hogar. Quizá alguien está pensando en salir de la iglesia. O quizá alguien no se ha comprometido en la forma como debería comprometerse con la iglesia. Padre, yo oro por estas personas en el nombre de Jesucristo y a través de tu palabra que tiene poder para todo aquel que la cree, que la escucha. Porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Que tú vengas obrando en esas malas decisiones, Señor. Permite que cada persona que esté en este lugar pueda tomar la mejor decisión de permanecer, de ser llamado tu hijo, de tener una pertenencia en tu cuerpo, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, a cada una de tus familias. Y si alguien tiene que tomar alguna decisión, rogamos porque pueda ser tomada la mejor decisión, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, la vida y el corazón de cada persona, de cada familia en este lugar. Aún las decisiones que como iglesia se están tomando, Señor, que puedan cada uno saber que todas esas cosas vienen directamente de ti, Señor, porque tú tienes el cuidado de cada uno de tus hijos, cada una de tus hijas. Y, Señor, tú has puesto un anillo de oro en nuestras manos, porque somos tus hijos, porque nos amas en gran manera. Has puesto, Señor, en nuestra vida las arras del Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos, Señor, si habremos de atravesar algún mal momento, si habremos de atravesar alguna dificultad, que sean guardados nuestros pensamientos, que sean guardadas nuestras emociones y que podamos, Señor, permanecer en el mejor lugar, que es bajo tu sombra, bajo tu cuidado, bajo tu misericordia. Gracias te damos, Señor. Bendice, por favor, a esta iglesia. Bendice al pastor Alfredo, Señor. Rogamos por su salud, Señor, que tú lo levantes, que tú lo animes, que tú le fortalezcas, Señor, y que tú le guíes para poder guiar con sabiduría a este pueblo, Señor. Gracias te damos. Oramos y damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado.